están? Dios bendiga, estamos partiendo el día de hoy con un nuevo capítulo de Antídoto. Tenemos el día de una persona muy especial invitada. Vamos a estar con nuestro amigo ahí que ya aparece en pantalla, Esteban Valenzuela. Les voy a contar un poquito de quién es. Esteban Valenzuela es el hijo número 4 de 6. Es parte actual del staff de Voz de los Mártires. Está encargando de todo el área audiovisual y además, bueno, él estudió una carrera que técnico sonido y de ahí empezó a incursionar un poco en todo lo que es las redes, en la media. Tiene una empresa también que se dedica a esto. Así que, bueno, tuvimos la posibilidad de poder viajar con él a Bolivia en un viaje misionero que tuvimos en enero de este año. Fue de mucha bendición, pudimos compartir con muchas personas y trabajar ahí mancomunadamente. Tenemos una anécdota ahí muy especial que nos contó un mundo. Casi fuimos devorados por los niños, porque en un momento quedamos solamente 2 a cargo de, no sé, 30 o 25 niños. Fue angustiosamente delicioso, pero salimos adelante de aquello. Y bueno, la verdad que el día de hoy queremos hablar sobre una temática que se llama, nosotros a este antídoto le pusimos el título de Al fin llegué. Motivo por el cual le pusimos ese título es que muchas veces nosotros como jóvenes tendemos a darnos muchas vueltas por todos lados. Nos cuesta de repente como ir enfocando o escuchar realmente la voz de Dios, aunque a veces nos habla. Y creo que eso nos ha pasado a más de alguno. Yo me incluyo dentro de ese grupo. Muchas veces queremos caminar en el Señor, tenemos todo el deseo de hacerlo, pero van pasando cosas en nuestra vida que nos van llevando por todos lados. Y creo que eso es algo que vamos a conversar el día de hoy. Ya previamente conversando con Esteban, nos unimos más y pudimos conversar otras cosas cuando estábamos en Bolivia. Creo que tuvimos hoy un viaje de un poblado a otro, arriba de una camioneta, arriba de las maletas y las cosas, y fue un momento muy grato para poder conversar y ir conociéndonos un poco más. Y de ahí puedo decir que conocí a un hombre muy sensible, la verdad que tiene un corazón muy bonito, y la verdad que y también le ha pasado lo mismo que quizá me pasó a mí, en otro grado tal vez, esto de ir como avanzando a poco, de repente tropezarse, volver a levantarse, pero de algo que podemos rescatar de esto es que el Señor tiene absoluto control de todas las cosas, y cuando uno rinde su corazón a Él, el Señor, quizá cualquier torpeza que uno pudo haber tenido en el camino, Él se encarga de ir ordenándolo. Por eso el título del día de hoy, porque a pesar de las vueltas que quizás nos pudimos haber dado, hoy podemos decir, tanto Esteban como yo, que al fin llegamos al camino a donde tenemos que llegar. Quizás nos falta mucho, no hemos llegado ni siquiera a la meta o al lugar específico donde el Señor nos ha mandado, pero sí hemos empezado a caminar. Por lo menos estamos en la ruta. En la ruta pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Uno para a comer, obviamente, a mirar un programa, pero lo importante es estar en ese camino, no detenerse y avanzar. Así que queremos darle un saludo a los que ya se han estado conectando. Por ahí se conectó Felipe Mondaca, Tamara, la Tamara Venezuela también, Ulrich, se nos unió también la tienda Ágape, que es un emprendimiento de una mujer maravillosa, que yo conozco, para que nos sigan ahí, Ágape.tienda, la compañía Pizarro, no sé si lo ubican, muy linda ella. Y bueno, vamos a conectarnos y vamos a llamar a Esteban para que se pueda conectar a esta transmisión. Esteban, ¿estás por ahí? Sí. Hola. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola. Bien, todo bien acá, desde mi casita. Bueno, lo veo bien acompañado ahí. Sí, ella es Elizabeth, mi esposa, 14 años ya casado. Mira usted. Tenemos que conversar entonces. Hola Eli, cuéntanos. Hola chicos, un gusto poder estar aquí aportando ahí lo que el Señor también ha estado haciendo en nuestras vidas. Así es. Qué bueno, chiquillos, tenerles. Bueno, ahí tienen una buena compañera que quizá nos va a poder aportar harto material ahí. ¿Cómo ha sido estos 14 años? Cuéntanos, al lado de este hombre. La verdad, como tú dices, es como al fin llegué. Este año ha sido un año en el cual hemos visto una palabra del Señor cumplida en nuestras vidas, y es que juntos dijo que íbamos a ser dinamita. Así que hemos estado este tiempo, aunque sabemos que ha sido un tiempo difícil de cuarentena, pero es donde el Señor más ha hecho que nos unamos más en el ministerio sobre todo. Y bueno, ahí disfrutando también de su provisión, de sus bendiciones, de esta dependencia, ¿cierto? Que muchas veces no la logramos cuando estamos en un ambiente normal. Entonces, el Señor en este tiempo nos ha llevado a eso, a conocerle más,
a poder ver su mano en medio de todas las cosas, en el matrimonio, en la familia, muy bendecidos también, ahí Él ha estado haciendo hartos milagros en la familia, así que nada más que darle gracias al Señor. Qué genial. Nosotros igual, mira, yo la verdad que no los conocía, no lo había escuchado a Esteban, pero creo que a través de misiones, a través de la labor de la iglesia también he podido ir conociéndolos un poco y qué bacán ver cuando el Señor ya va trabajando en nuestra vida, cuando uno cree que hay procesos de nuestra vida que están como manejados, trabajados, no sé si les ha pasado muchas veces, que uno dice, no, esta etapa está superada, check, listo. Y te das cuenta después, cuando vienen estas situaciones que nos mueven el piso, que nos sacan de nuestra comodidad o de aquellas cosas que nosotros más o menos teníamos controladas, nos empezamos a enfrentar nuevamente a situaciones que quizás pensábamos que estaban como superadas, que en realidad todavía quedaban restajos ahí, que el Señor tiene que empezar a manejar, y empezamos también a ver su mano poderosa y a ver cómo nos desafía también a tomar decisiones en Él, genial. Y creo que este tiempo, si bien ha sido medio movedizo, claramente el Señor les ha enseñado muchas cosas, y la verdad que me gusta verles en esta situación, cuando escuchaba de repente al Esteban decir que, como que lo que tú decías tú ahora, porque el Señor nos está como, nos dio una palabra y estamos trabajando así como en esa dirección, creo que es lo mejor. Es algo que también puedo disfrutar de aquello. Me ha pasado también con este, y no hay nada mejor que cuando estás con la persona indicada y ambos trabajan en pos de lo que el Señor quiere. Y en el día de hoy, bueno, queremos conocer un poco más de este caballero. Y te quiero llevar un poquito a una temática. No sé si tú ubicas un medio, porque nosotros estuvimos haciendo una investigación acá, ¿ya? Entonces quiero darte algunos tips para ver si te traen a la memoria algo. No sé, Pratt 180, por ejemplo, ¿te suena? Sí, en mi casa, ¿sí? Mi casa donde nací, Peña Blanca. Bueno, ¿qué te puedo hablar? Te puedo hablar todo un contexto de Pratt 180 en adelante. Pratt 180, por ejemplo, fue local de Peña Blanca en los años 80, justamente. Era la casa de mi mamá con mi papá, donde ahí mismo se dieron una parte del terreno para que se formara el local en Peña Blanca. Cuando estaba iniciando Arrieta, Asamblea de Dios en Arrieta, y después lo que era Asamblea de Dios en Villa Alemana, ahí existía el local. Entonces yo crecí y yo comencé a vivir las primeras imágenes que tengo, justamente una casa y un local de Peña Blanca atrás. O sea, nací en un contexto y en un ambiente totalmente cristiano. Vi hermanos siempre toda la vida, vi hermanos que iban a mi casa, vimos muchas cosas que el Señor hacía en ese tiempo, y siempre viví bajo ese ambiente, por decirlo así. Mira, ahí yo te quiero llevar un poco a que podamos conversar sobre eso. Pero antes de entrar como al tema de este como de tu nacimiento en el Señor de alguna manera, quiero hacerte una pregunta que tiene relación un poco con esta investigación que estamos haciendo. Bueno, nos vamos al local, a Pratt 180, ¿cierto? Que era tu casa y tú contextualizaste un poco. Y quiero llevarte a algo que me contó un pajarito por ahí, que tiene relación con uno de tus primeros grandes sueños de infancia. Cuando grande, creo que nos cuenta un poquito de eso. Cuando grande quiero ser, y ahí lo dejo. ¿Será trabajar en el aseo? ¡Sí! Me contaron por ahí. Eras un pequeñito que en la casa ahí te paraban en Pratt 180 en la rejita y te ponían a llorar por las cuilas, y que tu gran anhelo era ser un ¿cómo se llama? Recogedor de basura domiciliaria. Cuéntame un poquito de eso. Me gustaba mucho porque según yo pensaba que ellos paseaban todo el día en el camión colgado, cosa que no es así, que es un trabajo totalmente arduo, pero me gustaba eso, y yo decía, ojalá algún día estar colgado de ese camión y salir. Y era amigo del caballero que recogía la basura y todo eso. Lo esperaba. Ya, sigamos en la infancia. Otro dato. Nos dijeron que allí tú tienes muchas habilidades manuales, y una de ellas es la pintura. Te voy a poner, a ver, no sé, Teatro Pompeya, número 3. ¿Me puedes decir algo de eso? Ya, sí. Primero básico, bueno, sí, siempre me gustó dibujar. ¿Ya? Más que la pintura en sí, el pincel y todo esto, me gustó más el dibujo y colorear, etcétera. Y en primero básico, si no me equivoco, en primero básico estuve en los concursos de comunales y saqué tercer lugar por unos dibujos, pintura y cosas así. Y ahí fue como mi primer premio, y salí en el diario de Villa Alemana y todas esas cosas. Pero me acuerdo re poco, me acuerdo que me regalaron unos juegos de estos
de carreras de caballo y cosas así. Pero recuerdo que, por ejemplo, mi hermano mayor fue el que me llevó a esa ceremonia, a recibir el premio. Yo ni sabía mucho lo que pasaba, pero contento porque me regalaron algo. Pero desde por ahí también me dijeron que ese hermano mayor, que creo que es Jorge, te decían así como casi como que era tu papi, ¿o no? Claro, es que nosotros somos 6 hermanos. Somos seis. De los 6, me llevo con mi hermana menor, que viene después, que es Damari, nos llevamos por 1 año y medio. Entonces, mi hermana, ser la menor, yo desde que tengo, desde que me pasó algo, Damari siempre estaba ahí. Entonces, nunca fui como el menor. Entonces, Damari siempre estuvo ahí, siempre mi familia fue así, el local, Damari. Así yo comencé. Y Jorge fue siempre el hermano que estuvo ahí conmigo, de más chico, siempre me llevó a salir o cosas así. Entonces con Jorge siempre tenemos una conexión especial desde niño. Él es mi hermano mayor. Aquí te quiero llevar a lo último como valero de la infancia, ya para de lleno irnos a este tema. Y es que, bueno, yo toda esta información, obviamente hice una investigación periodística y todo. Estoy viendo. Te voy a dar una frase, o sea, en realidad es un mensaje para ti, de la persona que me dio todos estos datos, para que tú más o menos me puedas decir quién es y qué significa para ti. Y ella dice así, esta es una frase que está autorizada por ella, por si acaso. Dice: llegaste en el momento en que mi vida estaba más crítica, pero fuiste y sigues siendo de mucha bendición para mí, especial y fiel, un misionero innato. Cuéntame un poquito de eso. Mi madre. Tu madre. Sí, porque mi familia conoció al Señor más o menos, bueno, mi mamá y mi papá comenzaron a congregarse, a recibir al Señor como familia más o menos cuando yo llegué, o sea, mi mamá embarazada y eso. Yo no recuerdo esa etapa, pero eso es lo que se cuenta, o sea, de que mi mamá comenzó a ir a la iglesia con mi papá, comenzaron a firmarse con muchos problemas, y fue justamente en toda esta etapa que yo comencé a llegar. No sé, como que prácticamente mi mamá me dice que soy el hijo de la promesa, el que llegó ahí cuando está en la mayor dificultad, y bueno, Dios comenzó a hablar en ese tiempo. No por mí, sino por la familia que teníamos. Y ahí Dios hizo un cambio total en la familia desde los años 80 hasta ahora. Yo nací, por si acaso, en el 81, tengo ya 38 años. Un joven, un lolo. Un lolo. Un lolo. Hay mucha vida por delante, ¿no? Y eso de que un misionero innato, yo creo que es de hace muy poco para mí. O sea, lo vengo viendo desde el año 2014 más o menos, desde el 2014 que Dios ha ido hablando sobre esto de misiones. Para mí eso era totalmente desconocido, un mundo desconocido. ¿Sabes lo que me dijo tu madre respecto a esa frase? Es que tú toda la vida fuiste una persona que te adaptaste muy bien a los cambios, y para ti no es tema. Por lo tanto, dijo que de alguna manera en tu corazón siempre existió, desde muy chiquitito. Claro, sí. Fíjate, de todo lo que hemos hablado yo, y tratando de conocerte un poquito más a través de esto, quiero que podamos hablar un poco sobre la dependencia de Dios desde la infancia, y hablar un poco sobre cómo es que tú conociste que Dios efectivamente provee en todo momento. Cuéntanos un poquito de eso. Dependencia, ¿sabes qué? Es una palabra que Dios nos vino hablando el año pasado, antes de que todo esto pasara, lo que era pandemia, crisis social, todo esto lo que está pasando hoy en día, de que todos estamos que no sabemos hacia dónde va más o menos la micro. Dios nos habló de dependencia, nos habló de disciplina, nos habló de dependencia, mantener una disciplina en Él, de buscarlo, de estar leyendo la palabra, de estar en plena comunión con Él, hacer nuestros devocionales diarios en las mañanas, por ejemplo, etc. Y eso para mí fue primero una disciplina para comenzar a aprender a depender de Dios, de que ya las cosas que se estaban viendo en un futuro, todo lo que yo estaba programando para un futuro, que era mi trabajo, era lo que estábamos haciendo, era si nos íbamos a San Clemente o no, que esa es otra historia también. Nosotros estábamos en Santiago y cosas así. Bueno, desde ahí venimos con la Eli ya a tomarnos de la mano de Dios y ya empezar a creer en Él y en depender de que todas las cosas que vamos a ir haciendo, queremos estar en el centro de su voluntad. Entonces, eso es lo que estamos buscando como familia. Porque también es una palabra que Dios nos habló como familia. ¿Y cómo viste el tema de la dependencia de Dios, pero desde la infancia? Queremos de alguna manera hacer un recorrido
como desde la niñez para llevarlo a lo que están viviendo actualmente. Entonces, ¿cómo visualizaste o cómo empezaste tú a ver el tema de la dependencia de Dios desde la infancia? Bueno, primero lo pude ver a través de mis padres, porque cuando niño, mi papá, mi mamá, cinco o 6 hijos, mi papá trabajaba en colectivos, escasos recursos, pudimos ver vivir bien de cerca esto, lo que era depender de Dios, de que saber de que Dios no nos iba a dejar sin comida, saber de que Dios no nos iba a dejar sin vestimenta, etcétera, y así en adelante comenzamos a vivir todo un proceso hasta el día de hoy, de que la dependencia de cuando vivimos en Prat 180, cuando nos cambiamos de Prat y nos fuimos a vivir al lado sur de Villa Alemana, al Peumo, estuvimos viviendo allá, pasaron muchas situaciones, o sea, por ejemplo, no sé, casa nueva que nos entregaron a través de Serviu, primer invierno se nos anegaba la casa, mi mamá yo la veía orando, por ejemplo, en la casa y orando para que retrocedieran las aguas, prácticamente. Entonces yo 7, 8, 6 años iba viendo todo esto, lo que mi mamá y mi papá han sido una parte bien fundamental dentro de la formación de la fe de nosotros. Entonces, y ahí, claro, mi mamá dependiendo 100% de Dios, mi papá también, trabajando, mi mamá tratando de mantener la casa a los 5, a los 6 que estábamos ahí en la casa, revoltosos. Entonces, uno ahora que tiene, iba a decir el viejo, pero uno que tiene ahora 38 años, entiende esa situación. Yo tengo 3 hijos ahora. Tengo 3 hijos, entonces, de eso ir viendo hacia adelante, después el proceso de pasar por el liceo también, cuando faltaban los recursos, etcétera, el hecho de estudiar, también sin recursos, por eso estudié 1, 2, 3, 4 veces, a la cuarta pude salir y cosas así. O sea, a través de los años he podido ver de que Dios ha estado en cada situación de mi vida. Y eso, bueno, a veces no nos damos cuenta. No me doy cuenta de eso y hay un momento de que uno medita, de un momento de una parte hacia atrás y te das cuenta de que, claro, Dios estaba ahí. Yo estaba ahí en cada situación. Oye, y una vez que ya, o sea, creciste con esta apego, con este esfuerzo de tu papá, viendo de alguna manera, me imagino yo que fue así, viendo consecuencias entre lo que ellos decían o actuaban en la iglesia y lo que ellos vivían a diario. Y creo que es algo que generalmente pasa en las familias cristianas, lamentablemente, en algunas de ellas, no en todas, de que no siempre hay una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y ahí caemos también en un problema súper grande, porque en definitiva los hijos, cuando crecen, ven una inconsistencia en eso. Y no logran darse cuenta que Dios y el amor de Dios es real, se vive y se experimenta en todas las situaciones de la vida. Claro. Que creo que es algo que justamente lo que tú me dices, a ver, de tu papá, o sea, en todas circunstancias estuvieron ahí como orando y tú lo visualizaste sin la necesidad que te predicara de Dios a ti, ¿sabes? Claro. Lo viste en ellos, como había una consecuencia. Pero algo pasa de repente en nosotros, porque cuando crecemos en el Señor y crecemos con nuestra familia cristiana, bueno, yo conocí al Señor a los 5 años, fue una separación, mi mamá conoció al Señor y yo también empecé a conocer la palabra y la escuela dominical. Creo que es algo que te pudo haber pasado a ti también cuando tú ya, ¿cierto?, naciste en la iglesia y empezaste a avanzar. Pero algo pasa ahí que en nuestra vida no logramos tener como un encuentro real con Dios. Vemos provisión, vemos de parte de nuestros padres que realmente hay una búsqueda, vemos consecuencias entre lo que se dice y lo que se hace, pero de alguna manera algo pasa que llega el momento de la adolescencia, vienen los cuestionamientos, vienen los por qué, y de alguna manera nos hemos dado cuenta que muchas veces el Dios del cual nosotros creíamos o escuchábamos era el Dios de nuestros padres y no era nuestro Dios. ¿Qué pasó contigo en ese aspecto de la vida? Adolescencia, quizás 16, 17 años ya, liceo, uno comienza a cuestionarse cosas, bueno, comienza a escuchar también otras cosas, comienza a leer otras cosas, etcétera, y empieza a cuestionarte, bueno, si mi mamá, mi papá hubiesen sido, no sé, mormones, yo quizás sería un mormón. ¿Por qué tengo que ser cristiano? ¿Por qué tengo que ser evangélico? ¿Por qué tengo que creer en un Dios? ¿Por qué hay un Dios? Y también me han pasado, no todo ha sido bueno, también me han pasado cosas malas. ¿Por qué él no estaba en esa parte? Y uno comienza a sentirse solo, comienza a buscar quizás amistades, comienza a buscar otros quehaceres. ¿Por qué todo el rato tengo que estar en la iglesia? ¿Por qué mi mamá tiene que estar todo el rato en la iglesia? ¿Por qué mi papá también? O siempre orando, o cosas así. ¿Por qué? Quizás la vida puede ser distinta. Y así comencé a pensar cosas. Yo a la iglesia de la Asamblea de Dios fui alrededor hasta
hasta los 16, 17 años más o menos. Que yo alcancé a... Yo en la asamblea estuve en obras de teatro cuando chico, estuve en la escuela dominical, estuve yendo a los jóvenes, fui a campamentos de jóvenes, estuve en el proceso que está el pastor Fuster, el pastor Pavés, el pastor Jorge, cuando llegó Jorge Valencia. Entonces, vi toda esa parte, conocía la liturgia de cómo se hacía un culto más o menos, etcétera, pero nunca tuve un encuentro personal con Dios, o sea, de yo vivirlo a Dios. Siempre vi en otras personas de que ellos profesaban una fe y de que ellos la vivían esa fe, pero yo no la vivía. Yo vivía quizá el momento, porque siempre había sido así. Entonces ahí empezó mi cuestionamiento y me comencé a acercar a la música. Bueno, yo alcancé a tocar en los músicos de la iglesia y ahí fue cuando me retiré, la última vez. Me retiré de la iglesia, dije no vengo más. Y cuando dije no vengo más, abrí una puerta. Entonces yo con la música me vi acogido con otros amigos músicos, empecé a tocar con ellos, empezamos, los mismos amigos, empezamos a carretear, etcétera. Y ahí empezó todo otro mundo del Esteban. Y ahí yo te quería hacer una pregunta. Por lo tanto, ya viviste ese proceso y la pregunta es, o sea, ya con lo que nos contaste nos dimos cuenta que de alguna manera efectivamente te pasó lo mismo. Al final el Dios era el Dios de tus papás, pero no era tu Dios. Claro. Y ahí yo quiero preguntarte esto. ¿Qué significa, o qué es la música, o qué significa la música para ti? Bueno, la música en un momento, no sé cómo explicarlo, porque en un momento fue lo principal. O sea, en un momento ni siquiera Dios fue lo principal en mi vida, sino fue la música. Después, claro, fue Dios con la música y después fue solamente Dios. Y lo mismo con la Eli, o sea, la Eli la conocí yo prácticamente en la música, o sea, la música para mí desde los 14 más o menos que conocí la guitarra, la música, etcétera, me puse a tocar y no, fue una explosión de que yo sabía que a través de la música podía compartir, podía hacer cosas, podía decir cosas. Para mí fue todo un mundo la música. Y en el tiempo que no había muchos recursos también, o sea, o era la guitarra de palo y si tenía una guitarra eléctrica, que ya era el rockstar, o sea, no como ahora que por último lo compráis a 36 cuotas y tenías una guitarra. No, en ese tiempo era así, un amigo tenía una persona en el pasaje tenía la guitarra, tenías que ser amigo de él. Entonces sí, fue te da un plus. Fue algo total. A raíz de eso me metí en la música. Bueno, estuve en bandas con amigos y después de eso una prima me invita a la iglesia de nuevo, como a los 20 años, quizás más o menos. Como a los 20 años, ya estaba como 3 años fuera, me invita a la iglesia de nuevo, me invita aquí después, a su iglesia aquí, porque me dice, oye, van a hacer una cosa para Semana Santa y necesitan un guitarrista, ¿tú nos podés parchar, por favor? Y yo le dije, no me gusta esta cosa del cristiano, estoy tocando en otras cosas, no me gusta. Me convenció, fui a la iglesia y de ahí no me moví más. Disculpa, mi esposa, mira el detalle. ¿Cómo no va a estar enamorado? En la iglesia... ¿Ya qué pasó con la guitarra? En la iglesia conocí a unos chicos y hicimos una banda cristiana de funk. Ya. Y nos pusimos a tocar alguna mezcla como medio Rage Against the Machine, Los Chanchos en Piedra, así, cosas, y nos pusimos a tocar, tocamos en la universidad, empezamos a hacer evangelismo con eso. Yo de nuevo empecé a encontrar con Dios y empecé a ver que la música para mí era una herramienta dentro de lo que Dios quería hacer conmigo. En primer lugar siempre era conmigo porque todavía no estaba casado. Entonces Dios existe, y empezamos a orar con los chicos de la banda, etcétera, y empezamos a tocar, grabamos un disco, y en ese tiempo venía llegando yo a la iglesia a la que íbamos en Quilpué, y venía llegando yo con mi guitarra de una tocata, así tal cual como veía ahora, pelo largo, el vellín rajado ahí, y venía llegando y veo una chica que está ahí hablando de evangelismo, que nunca la había. Ajá. Y tenía un mapa así, y hablaba de Quilpué, del mapa, y que no sé qué, que evangelismo, y yo no escuché mucho de evangelismo, la miré a ella, ¿no? Y le pregunto a mi amigo al bajista, al Abraham, que todavía es mi amigo, le digo, ¿quién es ella? Me dice, es la Eli. Ah, ya le dije, nada más. Ya. Dejemos en pausa, te quiero que escuches algo, y me digas ahí qué te pasa con esto, ¿ya? Vamos a ver si se escucha, si no, lo vamos a intentar de nuevo.
le mando un saludito muy especial a mi esposo Esteban, que va a estar ahí en el programa de Inamovible, que el Señor le bendiga mucho. Quiero decirle que lo amo con todo mi corazón y que este tiempo que hemos estado juntos ha sido mucha bendición, y espero que el Señor siga cumpliendo sus planes y sus propósitos con nuestra familia, con nuestro matrimonio. Así que un fuerte beso, abrazo y un saludo ahí para los chicos de los jóvenes. Bendiciones. Quiero que me puedas decir, por favor, yo sé que la tienes al lado, pero dime qué significa esta mujer para ti. Justamente te me adelantaste en la historia, pero cuéntame. Porque yo, por lo que entiendo, estabas conociendo al Señor, estabas teniendo un reencuentro y de repente pasa esto. Llega Eli. Cuéntame qué es Eli para ti. Bueno, a la Eli para mí, ¿qué es lo que fue? Antes que se ponga a llorar. ¿O qué es lo que es hasta el día de hoy? La Eli fue una conexión ya total con un cable a tierra, una conexión total con Dios. Fue algo que yo sabía que Dios tenía preparado en su minuto, fue que yo la vi y sabía que era para mí y yo para ella. Fue algo así. ¡Pum! Quizás no se da muy seguido, a muchos no se le da, pero yo tampoco la andaba buscando, pero en ese momento sí. Y la Eli para mí ha sido justamente la otra mitad de lo que faltaba. Por eso Dios, cuando he ido hablando, después de que yo estaba soltero, etcétera, me fue hablando ya con ella. Y después, claro, nos casamos y hubo otro proceso más hasta el día de hoy, donde ya vemos que la palabra que se fue dando en un principio, se está haciendo hoy, se está, ¿cómo se dice? Hoy se está concretando. Y eso ha sido bacán, porque como te digo, o sea, la Eli ha sido todo el rato el que me ha dicho, vamos, dale adelante, y hemos podido seguir adelante, gracias a Dios. O sea, yo le agradezco a Dios por la Eli, o sea, me ha tenido ahí paciencia también. ¿Sabes qué? Qué genial. Mira, yo hasta el momento no le había preguntado muchas cosas a la Eli, porque estábamos partiendo ahí por Esteban, pero ahora apareció la Eli en la historia. Entonces, de ahora en adelante la conversación es de los dos. Así que Eli, mete la cuchara todo lo que queráis. ¿Ya? Y quiero saber ahí también bueno, de tu parte, ¿qué pasó? ¿Cómo se empezó a dar también esta relación con Esteban? Él te tiró ahí los flechazos, me imagino yo, quedó mirándote de forma ahí fija. Pero yo soy ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo es que se empezó a dar esto? Cuéntame de tu parte, porque vamos a dejar descansar ahí al Esteban un poquito para que nos pueda hablar un poco de esto. Ya, voy a tratar de resumir, ¿ya? Yo soy un poco larga. Ya. Yo te voy a poner presión si me entendemos mucho para que nos alcance. No, la verdad que cuando estáis ahí como súper metida en las cosas del Señor es difícil. Es difícil al principio porque no te quieres equivocar, ¿ya? Además que igual, como jóvenes cristianos, nosotros siempre como que tenemos ese pensamiento de que, o sea, pololeo no existe prácticamente. Pues. Pensamos ya, esta persona, si estoy con alguien es para casarme, es algo serio. Así que ahí al principio hubo un montón de cuestionamientos, porque obviamente también me atrajo en un principio, pero no bastaba solamente con eso, pues también había que entrar ahí a picar, entrar a orar, entrar a preguntarle al Señor. Y ahí al principio fue difícil porque no había como mucha claridad, se mezclan las emociones. Y entre medio también pues, hay otras voces externas a tu alrededor que siempre ahí se van metiendo y uno se confunde. Pero clave estar ahí orando, preguntándole al Señor hasta el último momento. Y yo te puedo decir que el Señor me confirmó más de una vez que Esteban era mi esposo, porque yo le pregunté muchas veces. ¿Seguro? Sí. Incluso no sé si tú sabes que Esteban se fue a México. Ya, él sí. se fue al Instituto. Vamos a llegar ahí. Ya. Y ahí en ese proceso fue clave. Fue clave ahí para que el Señor confirmara todo. Bueno, y ahí te doy el paso. Adelante, estudio. muchas gracias, Eli, por lo conciso. Te lo agradezco. Mira, la verdad que yo creo y agradezco que hayas abierto este espacio para poder comentar sobre este tema. Porque pasa que de repente se nos presentan situaciones en la vida, justamente en el área amorosa, donde todos están esperando así como prácticamente que baje un ángel del cielo, y lo digo así, o sea, muchas veces las decisiones las tiene que tomar uno, y hay cosas que el Señor te las dice súper claro que debemos hacer, ¿cierto? Pero sí es importante que estar orando. Yo creo que una de las cosas importantísimas que creo que es lo que hiciste es
pedirle a Dios que Él confirme. Y muchas veces esas confirmaciones tienen que ser así como bien en frío y sacando muchas veces la emocionalidad de esto. Porque nos ha pasado, a mí me pasó en su momento, creo que a muchos también le pasó, que de repente uno pone mucho el tema emocional por sobre lo que el Señor quiere decirte. Y de repente uno toma, como dices tú, malas decisiones, porque las decisiones las tomas con el corazón solamente y no con el entendimiento que el Señor nos da. Y bueno, cuando uno toma cuando uno toma decisiones en el Señor, de repente, y uno recibió como en tu caso y en el mío también fue así, confirmaciones claramente del Señor, uno empieza a avanzar. Si se empieza a mover el piso, o de repente algunas cosas tienden a salirse de ese cuadrado que uno tiene, uno sabe que tiene la garantía de que es el Señor quien firmó y selló aquello. Entonces, uno ve eso, un avance así como que genial, y qué bueno que me hablaste de esto, porque de aquí yo también quería llevarlos un poquito a qué sale de la mezcla, por ejemplo, entre la Eli y Jukum. Quiero llevarlos un poquito a eso, porque lo que queremos hablar de alguna manera es como qué es lo que ha hecho Dios en la vida de Esteban en un comienzo y cómo ahora qué es lo que está haciendo Dios en la vida de ambos. Entonces, quiero que nos puedan llevar ahí, pero antes de llegar a Jukum, porque esa es como la parte final, una de las partes como más culminantes de la relación, que nos puedan comentar un poco de Abraham y qué conexión tiene Abraham con canción. Ah, ya. Abraham y canción. Y Abraham. con la Eli, obviamente. O sea, hay Claro. un tema. Estoy deseoso, así que conversa, échame como lo que me imagino. No sé si viste la película Érase una vez en Hollywood. Abraham, No. Abraham es como mucho más que un hermano y un poco menos que una esposa. Eso es lo que es. Hay una frase que se dice ahí en esa película. El Abraham tocó conmigo en la primera banda que tuvimos, que se llamaba Sin Retorno. Ahí nos conocimos harto, tocamos y seguimos tocando hasta el día de hoy. Él es bajista, muy buen bajista. Un día Abraham, yo le digo, Abraham, estoy postulando canción. Monterrey, México. Sin ni uno. O sea, y él me dice, yo también. Los dos ahí con la fe puesta. Y dijimos, no, ya hay que irse. Nos fuimos, salimos, nos recibieron, postulamos, nos fuimos. Y estando en México empezamos a estudiar música, se llamaba técnica ministerial, que te enseñaba obviamente palabras y también música. Y Abraham también fue el que me llevó a la casa de la Eli, porque él sabía dónde vivía la Eli. Antes que yo me fuera también, o no antes que yo me fuera, sino cuando yo la conocía a la Eli, yo le comenté a Abraham, oye, ¿tú sabes dónde vive? Y me dijo, yo sé dónde vive, vamos. Y yo fui a la casa de la Eli con una trampa así. ¿Ya? Porque yo fui a la casa de la Eli, estábamos los dos afuera en el auto, toca el timbre y sale la mamá y le digo, hola, ando buscando a Elizabeth, le digo. Y ya, sí, sale la Eli, no me conocía mucho, parece que me había visto, no sé si me había visto o no, pero yo fui igual. Fui, le dije, hola, ¿sabes qué? Venimos porque nos encantó tu proyecto de evangelismo, cosa que yo ni siquiera había escuchado. Sabía que estaba hablando de evangelismo. Nos encantó tu proyecto de evangelismo y queremos conversar contigo porque tenemos una banda musical y queremos apoyarte. Y entramos a su casa y ella sacó un mapa, lo tiró en el suelo, en el living, y empezó a hablarnos de su proyecto de evangelismo aquí fue, como tenía estrellas, me acuerdo que... ¿Tú escuchabas en ese minuto? Yo creo que en ese minuto tú escuchabas como la maestra de Charlie Brown. Entonces ella hablaba y ponía las estrellas por aquí y por allá y decía, ya, listo. Y después le invité a salir. No ese día, sino más adelante. Porque hicimos un evangelismo, el primer evangelismo que hicimos lo hicimos en Villota Sur. Y donde nos conseguimos tarima, etcétera. Nosotros tocamos, invitamos a la gente del sector y todo. El primer evangelismo que hicimos lo hicimos ahí. Y luego de eso, la invité a salir justamente a algo que estaba haciendo la iglesia, a la Asamblea de Dios, que era un café concert en el Parque Rotario, donde venía Cefas Funk. Y a mí me gusta el funk, mi banda era de funk, entonces la invité ahí. Y no, de ahí la dejé loca. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Ah, me había ganado la entrada, que dice, te había ganado la entrada. Sí, me había ganado una entrada. Y ahí comenzamos a salir, y con el tiempo, como 14 años recién. No, ahí comenzamos a salir y ya nos pusimos con algo más serio, nos pusimos a pololear y pololeamos 4 años, antes de, llevamos no sé si 1 o 2 años cuando yo estaba en este proceso de canción, que volvemos al tema, y ahí es cuando yo me voy a México, le digo a la Eli, Dios me quiere en México,
Dios me está hablando porque de un momento a otro salió todo lo que yo quería que saliera, que era irme a canción, y yo quería ser un músico, quería tocar. Mi idea era irme a México, de México pasarme a Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, y en Europa estar tocando en alabanza y adoración en realidad, no ser un músico secular, sino estar tocando o con Marco, o con Danilo, o con esos músicos que estaban en ese tiempo. Yo para eso me estaba preparando. Ujú. Y estando allá, en un momento terminamos con la Eli. Y ese es otro momento clave. Oh, Tararán. chan, chan, chan. En primer lugar, yo le Ese dato no me lo sabía. ¿sí? Me habían dado otro dato del tema de canción, pero Sí, pero no sé si no sé si la reconquistaste quizá con alguna canción que se llamaba Me enamoré de una mujer cañita. Ah, no, ese lo hizo después. esta la hice antes de irme, porque la Sí, yo- pero después de que me había, Sí. ya estábamos juntos. Sí, esa fue cuando estábamos poroleando con la Eli, y yo hice esa canción, Me enamoré de una mujer canuta, que es una parodia a Sinergia de La Mujer Robusta, no sé si la Sí. conoces. Sí. Me enamoré de una mujer robusta, sonó en la radio Armonía, etcétera. Y una vez estuve tocando bien en Santiago, y y conversando, yo le dije, no, se me había una canción llamada La Mujer Canuta, como 10 años atrás. Y me dijo, sí, yo también la conocí. Entonces fue una canción conocida que habíamos grabado a la Eli. Me enamoré de una mujer. Vámonos a esa ruptura. ¿Qué pasó ahí en ustedes, en su relación con Dios? Yo estaba bien agarrado de Dios, la verdad, en ese tiempo, porque yo en canción, yo estaba donde yo estaba seguro de que Dios me tenía ahí, y que yo iba a ser músico, y que yo iba a ser un adorador, y a tocar para Él, etcétera. Yo salía a evangelizar en Monterrey solo si es que no me acompañaban. Yo nunca tuve problemas de dónde iba a dormir, iba a pasar, etcétera. En ese tiempo no teníamos muchos recursos también. Igual está el tema, no comía mucho, no dormíamos en una pieza con Abraham entre los dos, era bien precario, pero yo no me daba cuenta de la situación, porque yo tenía esa dependencia de Dios, yo quería estar con Él en todo momento. Entonces, si era así, está bien. O sea, no era nada, no era tema para mí, sí lo era para mi Te era mamá. suficiente. El Señor te era suficiente. Claro, pero yo me di cuenta de que con Elizabeth iba a ser muy distinto, porque si yo me casaba con ella, yo tenía que empezar a proveer para una casa, tenía que empezar a trabajar, y ese sueño iba a ir quedando detrás. Y yo estaba muy seguro de que Dios me tenía ahí. Entonces supe, o me di cuenta de que con ella iba a ser o más difícil, o sacarla de su entorno de Chile, de Quilpué, y llevármela a Monterrey, a algo que no había nada, porque yo no tenía nada. Eso me afectó. Entonces quise dejarla ir, en cierta forma. Y bueno, y ella, si quieres, te cuento la otra parte. Ya sí, dale, Eli, dale. Ya, pues, y mientras tanto yo acá, plop, porque no entendía nada, qué había pasado, si estábamos orando al Señor, Él le estaba yendo súper bien, Dios lo estaba usando, estaba aprendiendo y todo. Y Él en verdad no me contó la verdad, no me dijo cuál había sido el motivo. Ahora igual hubieron varias situaciones ahí entre medio también que se confabuló todo para que sucediera esto, pero mientras tanto yo ahí seguía orando. Yo me empecé a juntar con amigas que me empezaron a ayudar, hermanas, gente adulta que me entregaba palabras, y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba trabajando en un colegio que está ahí en Quilpué, el Embajadores del Rey. Ya. Y yo llegaba así sin nada de ganas, de ánimo, y siempre me acuerdo que cuando llegaban los niñitos a saludar me decían, pues yo soy profe, me decían, profe, qué bueno que vino, y la cuestión. Entre medio del Estefan. Sí, ella estaba. Por ahí anda la tema. Mi alumna favorita, Estefanía. Entonces, y ahí el Señor fortalecía mi espíritu, pues, y como que me animaba en esto, pues, a seguir orando por esta situación. Y hasta que de repente, así, de la nada, Esteban llega a Chile. Y ahí... ¿Y ahí? No, me deportaron de México, hermano. Oh. No, sí. Bueno, cuando el Señor. Tenemos para una película. Estaba en lo mejor ahí, y de repente me llega una carta de inmigración y me dice: usted se tiene que ir en 15 días de México. Y había hecho mal unos trámites, etcétera, y la idea era que yo tenía que salir de México y volver para que la visa me la pudieran renovar. Entonces yo, con el poco dinero que tenía que tomar
dos decisiones, o bueno, tres en realidad. La primera era, me quedo en México y me agarraba a migración y me traía gratis a Chile. Pero pasado. La segunda era, me voy a Honduras, creo, sí, Honduras creo que está en frontera con México. Hago todo un viaje en bus desde Monterrey, que es el norte, casi frontera con Estados Unidos, hasta el otro lado de México, en un bus, y paso la frontera y me devuelvo, y eso es lo que podía hacer con el dinero. Quizás me alcanzaba porque a la vuelta no tenía ni para trámites, ni para comer, ni para pagar la escuela, ni para pagar donde vivía. ¿Ah? Y la tercera era, vuelvo a Chile. Cosa que yo no quería. Yo, de hecho, el último día que tenía que volver, que tomar el avión, yo le lloraba al señor. Estaba solo en Monterrey, estaban todos en sus clases ya. Yo dejé de ir la última semana a clase y decía, ¿por qué entonces me enviaste a Monterrey? ¿Por qué entonces estoy en México? Si tú sabes que mi corazón o yo hago lo que tú quieres que haga, yo estaba, como te digo, estaba dispuesto a hacer lo que él me dijera. Y ahí fue cuando me devuelvo a Chile. Y al devolverme a Chile no le dije a nadie, solamente sabía a mi mamá, a mi papá, que me fueron a buscar al aeropuerto, y volví a la iglesia de Quilpué, donde yo era músico. Tocaba en el BMF en Quilpué, en el Teatro Velarde, con el pastor Álvaro. Y vuelvo, y lo primero que hace es que yo toque el domingo. Entonces yo toco el domingo con ellos, ensayamos, toco el domingo, y en eso el pastor, en la segunda parte más o menos, dice, bueno, queremos saludar a un hermano que llegó de México, etcétera. Y en el teatro, tú sabes, por el teatro uno aparece por los lados. Y yo siempre he sido bueno para el deseo, entonces el pastor dice que ya, hermano Esteban, y yo aparezco así como de un salto, así. Y en esto, ahí me vio la Eli, saltando al escenario en el Teatro Velarde. Y con la barba por acá abajo. La barba, el pelo, un náufrago. Sí. Un bastardo. Y ahí la veo, conversamos y le dije, venga para acá, guachita, que quiero hablar con usted. De ahí me imagino que se restauraron las cosas y ahí empezaron, me imagino, que a ordenarse las cosas, y esto en algún momento, ya pasando algún tiempo, los llevó a Jucum, ¿no? ¿Qué pasó en Jucum? Para poder ir más o menos como cerrando un poco la idea del capítulo de hoy. ¿Qué pasó en Jucum? Que producto de eso hoy podemos decir, al fin llegué a la ruta o al camino que debo seguir. Bueno, Jucum fue una conexión con un sueño que Dios me entregó sobre misiones en India. Y ahí luego una conexión con otra amiga que conocía de Jucum. Y yo llegué allá a un campamento de jóvenes donde justamente mi líder estaba con un proyecto en India. Así que ahí, bueno, tú sabes, pues todas estas conexiones espirituales que hace el Señor, está tu amigo que Él va poniendo en tu camino. Y esta persona, Angelito Palma, que es la directora de Jucum Constitución, hasta ahora, desde ese día que somos amigas, desde esa primera vez, como en el año 2000, yo creo que fue 2000. Y bueno, ahí fue cuando seguimos yendo a visitarlo, a conocer cómo trabajaban ellos, cuál era el modo en el que ellos conocían a Dios, su relación, ¿cierto? Porque hasta el momento nosotros participábamos en una iglesia donde no se hablaba de misiones. Yeah. Y de hecho yo iba a todas estas cosas sola. Ya, si bien hacíamos muchas otras actividades de evangelismo y esas cosas, pero no de misiones. Entonces yo me empecé a mover sola, empecé a conocer gente, empecé a participar de actividades de recaudando fondos y cosas así para misioneros. Ahí hasta que después, cuando nos casamos, nos fuimos a Santiago y ahí empezamos a participar más frecuentemente en Jucum Santiago. Y bueno, de ahí después se dio la oportunidad de que pudiéramos ir a hacer una escuela. Fuimos en el 2014 a hacer nuestra primera ED y fuimos a Constitución, ahí donde está y todavía están nuestros amigos Angelito con Francisco, los directores de Constitución. Y ahí yo me iba a ir a India, y se fue mi esposito. Pero ahí también fue todo un plan de Dios, obviamente. Y de ahí hemos continuado trabajando con ellos como externos a la base, pero de mucha bendición, porque nos han enseñado a conocer esa dependencia del Señor. Hemos visto a través de sus vidas
un ejemplo, ya como nos enseña Pablo, y nos dice que seamos imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Y esto hemos podido ver en ellos, y por eso que hemos continuado trabajando, y bueno, y después Esteban se involucró más que yo, porque él ha estado ahí con los chiquillos en todo lo que él necesitado. El Señor ha usado mucho, ¿cierto?, sus talentos, su trabajo. Ayudó ahí también a la Fran, una de las hijas de los chicos, a sacar su disco, sus canciones y todo. Así que ahí estamos, pues estamos aprendiendo de ellos, también caminando con ellos, y también en nuestros proyectos personales. Yo noto que en definitiva lo que fue decidor en el cambio de ustedes de alguna manera, que no creo que Esteban lo comentaba en un comienzo, era el tema de nuestra vida devocional y la disciplina y relación con Dios. Creo que eso ha sido un factor primordial, me imagino yo, para que ustedes ahora estén ya caminando como en forma súper concreta en aquello donde Dios les llamó. ¿Nos pueden contar un poco de eso? Estamos hoy en día, como dijo la Eli, nos fuimos a un Conti. Yo en Conti conocí lo que eran misiones. Yo no quería ir. Dios habló, aprendí de esas cosas, aprendí de Francisco. Cuento corto, me involucré en el viaje misionero hacia India y Bangladesh por 3 meses. Me fui 3 meses a India, y a Bangladesh, donde conocí el contexto hindú, el contexto musulmán, conocí cómo eran los cristianos allá, etc. Esto ya hizo un quiebre en mí. Me di cuenta que el cristianismo no era solamente este círculo que yo venía conociendo de Villa Alemana o de la música, sino que es mucho más allá. El hecho de seguir a Cristo, en cuanto a... Me fui a India, a Bangladesh. Luego de ahí, Dios en Bangladesh, nosotros hicimos unos campamentos para niños musulmanes, hindúes también, y Dios nos habla y hablamos con los directores que teníamos que hacer un campamento acá en Constitución. Llegamos a Chile y comenzamos los campamentos en Constitución, que se llama Portadores de su Gloria. Ya vamos en el 5º campamento. Y en el 2º campamento conocí a Voz de los Mártires, conocí a Marcelo, que es el director de Voz de los Mártires, que lo invitamos a exponer, y ahí me involucré con Voz de los Mártires porque no tenían editores de video, cosas así. Me puse a editar videos con ellos, me puse a trabajar con Voz de los Mártires, trabajo con Jucum, y eso hasta el día de hoy, que es lo que estoy haciendo. Y hoy en día estamos trabajando con la asamblea también, en lo que es Locos por Jesús, lo que estamos haciendo, porque queremos mostrar cómo prácticamente también como familia se puede trabajar, como familia se pueden hacer cosas, y Locos por Jesús nos ha dado eso, por ejemplo, de que puedan ver a La Paz, que puedan ver a la Amanda, al Benja en algún Loco por Jesús también compartiendo, mi esposa, la Eli. Entonces eso... Y debo decir que los deja chicos, ¿eh? Sí. Los deja chicos, las chicas. Sus hijas, sí, pero tienen un desplante impresionante. Sí, entonces, como para cerrar, hoy en día estamos viendo que Dios está cumpliendo su palabra en nosotros. Por ejemplo, yo le digo, ¿te acuerdas que antes que nos casáramos dijiste que juntos íbamos a ser dinamita? Bueno, hoy en día Dios quiere que seamos dinamita, y estamos en eso, y estamos trabajando, y entendemos de la dependencia y que Dios nos puede mantener ahí. ¿Sabes qué? De alguna manera uno entiende que en definitiva lo que Satanás está de alguna manera atacando es puramente a la familia. Y es como lo que en realidad nos mueve y quebranta y rompe absolutamente todo lo que hay en la sociedad. Y genial poder ver en ustedes también cómo a través de escuchar su voz y disponerse para poder avanzar, cómo de alguna manera ahora el Señor finalmente unió sus vidas, las misiones y el trabajo como familia. Uh-huh. ¿Nos pueden contar un poco cómo han evaluado eso, cómo piensan manejar el tema de las misiones y la familia en general? ¡Buena pregunta! Si te puede saber, no sé. Estamos en oración, la verdad, todo el rato, porque hasta el año pasado yo trabajaba secularmente, bueno, hasta marzo trabajaba secularmente en sonido, en audio, en video, en streaming, y tenía una empresa llamada ZDK. Bueno, todavía la tengo, todavía existe. Lo que pasa es que en octubre comenzaron Pasemos al tiro el dato viejo. ¿Cómo se llama tu empresa? zdkaudio.cl, streaming, audio, video, conexión, no. Bueno, la cosa es que se me fue donde comenzaron los premios, los problemas en octubre sociales. Yo estaba en Santiago en ese tiempo, tuve que caminar desde Manquehue, los que conocen Santiago, hasta La Moneda,
porque no me pasaba micro, no había metro, nada, etcétera. Yo con una cámara en el hombro, etcétera. Y luego de eso viene lo que es la pandemia, lo que estamos hoy en día. Entonces, ahí se hace nuevamente, o se hace cada vez más tangible la palabra dependencia. De que desde marzo hasta hoy, el año pasado, incluso yo pensaba el año pasado de que Dios me quería trabajando en una empresa para poder generar fondos para misiones. Yo decía, ¿cómo trabajo en misiones si no tengo tiempo? O sea, entonces quieres que genere fondos para misiones, y nosotros siempre ofrendando, dando para misiones, orando también. Ya había ido yo, falta que vaya la Eli, etcétera. Entonces, ¿qué más? Y bueno, ahora en pandemia nos damos cuenta de que Dios va armando las cosas como quiere. Solamente nosotros tenemos que estar disponibles para Él, tenemos que ser disciplinados en cuanto a nuestros devocionales, en cuanto a nuestra búsqueda con Dios, y bueno, Él va abriendo camino y Él va dando las cosas como quiere. No sé, se me olvidó la pregunta. Sí, vamos a tener que estar. Sí. Bueno, sí, mira, chiquillos. Eli, guarda la pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo en Instagram. Vamos a cortar la llamada de la transmisión, nos volvemos a unir y ahí tendríamos unos 10 minutitos para ir cerrando, ¿ya? Así que los que están ahí conectados, no se vayan. Vamos a volver para poder terminar de cerrar este tema. Gracias ahí por estar presente, y vuelvan a conectarse, por favor, no se nos vayan, para que cerramos y podamos terminar bien y ver ahí qué pasa con este matrimonio, cómo mezclamos las misiones y la familia. Así que nos vemos. Pausa comercial. Pero ya ahora hemos vuelto nuevamente con los chiquillos, con Eli y con Esteban. Antes de cortar esta transmisión, les habíamos hecho una pregunta para los que se están conectando, y la pregunta era la siguiente: ¿cómo en la actualidad mezclan o pueden unir lo que es las misiones, la familia y el servir a Dios? Yo sé que es una pregunta complicada, el interludio ahí, vi casi salías de pelo, así, pero cuéntenos. Bueno, por el momento continuamos. Para nosotros este tema de pandemia está siendo bastante cómodo para poder servir al Señor, porque estamos todos en la casa y no tenemos problema con el tema de los niños. Todos estudian en la casa y todos ahí se conectan, y Esteban está acá. Pero sabemos que esto no va a ser para siempre. Hemos estado haciendo ahí tirando algunas líneas, y yo creo que lo mejor es que el esposo se quede acá en la casa para que podamos seguir con estos proyectos. ¿Ya? Dios está proveyendo, pero sorprendentemente, maravillosamente, milagrosamente es la palabra. Así que estamos avanzando en eso. Avanzamos y en lo que es la dependencia, orando y en cierta forma dando pasos de fe en cuanto a los proyectos, a las cosas que estamos haciendo. Seguimos con Locos por Jesús, ya son 17 capítulos de Locos por Jesús. Se viene el 11 mañana. Sí, por ahí han surgido otras ideas posteriores a eso, pero siempre involucrando a los niños. Siempre lo que pensábamos, involucrar a los niños, trabajar en familia y poder también a ellos inculcarles esto, de que también las redes y todo lo que ellos también les gusta, que lo puedan usar para evangelizar a sus amiguitos, a sus compañeros. Exacto. Ahí, para los que no conocen, a través del Instagram a través de YouTube de la Iglesia de las Asambleas de Dios de Villa Alemana, se la pueden buscar en YouTube, están los capítulos de Locos por Jesús, que se están transmitiendo los días en directo, o sea, se lanzan cada capítulo los días domingo a las 5 de la tarde. Chicos, para ir ya finalizando, les quiero agradecer el tiempo. Gracias por todo esto. Entiendo que la respuesta a la pregunta, así como cómo se involucra, así como de forma concreta, están en ese proceso de que Dios les vaya revelando claramente cómo hacerlo y todo eso, pero sabemos que Dios es fiel. Como ahí decía, una mensaje decía la Estefa López, que Dios es fiel y va a ser siempre fiel, y Él quiere lo mejor para sus hijos cuando sus hijos se disponen. Creo que nosotros, como hijos de Él, tenemos que ser capaces también de aprender a escuchar, o sea, tenemos que aprender a escuchar su voz, para que Él nos direccione hacia donde Él quiere que vaya. En definitiva, tenemos que cumplir aquí el mandato que Él nos dio. Y tenemos que hacerlo con todas las herramientas que tenemos. Muchas veces las familias se limitan a poder avanzar en el Señor porque los hijos, porque están en etapa de lactancia, porque están en el jardín, porque ahora están en el colegio. Y la verdad que no es nada más que una excusa. El Señor sabe que la familia trae como consecuencia a un bebé, a un hijo. Y eso no puede ser excusa para servir al Señor. Y creo que
es súper sabio también poder unir ahí, orar al Señor para que nos diga ya, ahora tenemos una mochila, ¿cierto? Ya no somos dos personas individuales, tenemos unos niños, tenemos una mochila por detrás, responsabilidades. ¿Cómo compatibilizamos todo esto para seguir sirviéndote y sirviéndote como tú quieres? Porque yo no sé, con ir todos los domingos a la iglesia, cuando íbamos a los domingos a la iglesia, ir allá, ofrendar, arriba los brazos y sería. Tenemos que hacer algo más allá. El Señor me manda de nosotros mucho más allá que solamente ir o estar a través de las reuniones en Zoom o a través de viendo no sé, transmisiones por las diferentes plataformas. Y la familia es aquella herramienta que Dios creó para remecer la sociedad. Nosotros vemos actualmente muchas protestas, muchas cosas, muchos movimientos, pero en realidad, si bien algunas situaciones son claramente como gritos de desesperación, porque no encuentran respuestas en el Estado, no encuentran respuestas en el gobierno, no encuentran respuestas en las entidades que tienen que hacerse cargo de ciertas cosas, pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y hacemos que Dios sea el centro de la familia en su totalidad, claramente todas esas cosas externas van a tener un cambio importante, porque Dios va a ser el centro. Y ustedes como familia, de verdad, les bendigo en el nombre del Señor, espero que sigan ahí teniendo respuestas certeras de Él, que sus vidas sigan siendo transformadas y sigan escuchando su voz, que a pesar de que las cosas que tenemos a nuestro alrededor de repente no son muy claras o de repente un poco ruidosas, en la pasividad de su voz podemos escuchar claramente su dirección. Tenemos que buscar de Él. Es el primer que es capaz de escuchar esto. Así que te bendigo, hermano mío, te quiero mucho, tú sabes que te lo he dicho de forma privada, ahora lo hago público en las redes sociales. Yo primero. No, si es tuyo, yo tengo a mi esposa. Yo te lo dije en Bolivia al oído, antes de que te fueras. Sí lo sé. pero te amo mucho, amigo. De verdad que ha sido bacán que Dios haya unido nuestras vidas a través de las misiones. También que nos hayan acercado ahí a la EDI, y espero que ya pase esta cuestión para que nos podamos juntar y tener una reunión como la gente. Dios les bendiga, chiquillos, grandemente. Gracias por su tiempo, gracias por ser parte de este programa Antídoto y por abrir su corazón y su vida. Así que ahí ya puedes, después cortando la transmisión, llamar a tu madre ahí y darle las gracias o no sé, o decirle, pero mamá, ¿cómo le dijiste eso? Oye, gracias por la invitación. Mira, acá, dígame. No, darle gracias por la invitación. Y a los jóvenes también, pues de que Dios siempre tiene el control, así que sigan adelante y lo principal es devocionales, en la mañana, es tratar de buscar la voz de Dios, aunque no se escuche nada, no se oiga nada, Dios en un momento te va a hablar y ahí va a estar, así que namaste. De hecho que mira, por último más un mensaje de Angie que dice bendiciones, que sigue cumpliendo sus promesas en ustedes. Amén. Y ahí la Estefa también le dice gracias, y la Klaus Aliaga debe ser, no me acuerdo, no sé quién será, te mando unos saludos. Tu cuñada, te mando unos saludos. Ya, chiquillos, un abrazo grande, gracias por su tiempo, gracias a todos también los que estuvieron ahí al otro lado de la pantalla, espero que Dios les bendiga grandemente, no se pierdan los capítulos de Antídoto, son todos los miércoles y sábados por medio. Y para los jóvenes de Inamovible, no se pierdan que terminando esta transmisión, 9:30 de la noche tenemos nuestro culto, nuestra reunión, es un tiempo para conversar, para conocer más del Señor, así que no se lo pierdan, por favor. Les invitamos a que sean parte, estamos estudiando la palabra, hoy día tenemos una invitada también muy importante, que nos va a estar hablando sobre la amistad. Empezamos hablando de la amistad la semana pasada, hoy día seguiremos hablando sobre la amistad, y vamos a concluir. Recuerden que esto no es un espacio solamente para que ustedes estén escuchando, sino que es un espacio para que podamos compartir de la palabra de Dios, podamos conversar sobre esta. Hemos cambiado nuestras prédicas, hemos cambiado la forma, no el fondo, hemos cambiado la forma de hacer nuestro culto y queremos que podamos crecer juntos como una familia, que crezcamos juntos en el Señor. Así que no se pierda este tiempo, 9:30 de la noche, ahí les vamos a mandar el link a través del WhatsApp de Inamovible. Si algún joven que no está inserto en este WhatsApp, puede contactarnos a través del direct de Instagram y nosotros nos contactamos ahí y les mandamos la información necesaria para que se pueda conectar hoy día a las 9:30 de la noche. Chiquillos, un abrazo grande, que Dios les bendiga y que estén súper bien. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.